Buenas noches, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta clase magistral número 4. Los estaremos acompañando el doctor José Antonio Hernández y un servidor, Federico Gómez Sánchez. Recuerden que al finalizar estas sesiones magistrales, ustedes tendrán la oportunidad de sumar 2 puntos extras a su calificación final, dependiendo de la actividad extra que cada uno de sus docentes les indicarán. Simplemente recordar que la fecha límite de entrega es el 22 de abril a través del mensajero de Neo. Por otra parte, les recordamos las actividades 9, que vence el día de mañana, la actividad 10, que es un ensayo, que tiene fecha límite el 25 de marzo, y la actividad 11, que es una infografía, que tiene como fecha límite el 1 de abril. Les recordamos la dinámica para la participación a través del chat. Les pedimos de favor, se registren siempre con su nombre, con o sin apellido, indiquen la unidad o sede, UNID, de dónde son, nos compartan qué carrera es la que están estudiando y su duda o comentario. Por ejemplo, nos escribe Juan López, de la sede de Cancún. Él estudia Ciencias de la Comunicación y a continuación nos hace la siguiente pregunta. Sin más, por el momento, cedo la palabra al doctor José Antonio Hernández. Muchas gracias. Gracias, maestro Federico. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta clase magistral número 4. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser la ética en el ámbito institucional. Bueno, en realidad van a ser dos temas los que vamos a trabajar, pero bueno, el primero de ellos, la ética en el ámbito institucional. Es muy importante partir de la idea de que la ética profesional, de acuerdo con lo que hemos estado dialogando a lo largo de estas 4 sesiones, bueno, las 3 anteriores y esta, hemos trabajado la idea de que en todas las organizaciones, en todas las instituciones, es muy importante mantener firmes los propósitos que tiene la ética, que es el arropamiento de determinados principios o valores. Entonces es muy importante ahora aterrizarlo ya al caso organizacional, al caso institucional. Lo habíamos visto desde el plano personal, ¿verdad? O sea, la conformación de los valores en el individuo y en la sociedad en general, pero en esta ocasión lo vamos ya a enfocar al ámbito organizacional e institucional. Bien, para eso vamos a partir de la idea de lo que es la ética de los recursos humanos. Recordemos que el área de recursos humanos es una de las más importantes en todas las organizaciones, ¿sí? O sea, a pesar de que muchas empresas o muchos empresarios, mejor dicho, deciden prescindir de un área de recursos humanos porque lo consideran pues irrelevante, ¿no? O sea, muchos empresarios dicen, no, pues yo puedo contratar a la gente, puedo seleccionar al personal y prescindir de un área de recursos humanos porque lo consideran un desembolso innecesario, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día consideramos que es una de las áreas prioritarias dentro de cualquier empresa. Aquí puse tres términos que hoy en día han estado no sustituyendo, sino más bien complementando el término de recursos humanos. De hecho, si ustedes investigan o buscan de los textos más recientes de administración de recursos humanos, seguramente van a encontrar estos 3 términos: factor humano, talento humano, capital humano. Como ya es habitual en
todas las sesiones de ética profesional conmigo, me gustaría que ustedes a través del chat nos pusieran qué entienden por factor humano o por talento humano o por capital humano. ¿Por qué son tan importantes estos tres términos cuando se trata de teorizar lo que es la administración de los recursos humanos? Recuerden que son términos que tienen no más de 10 años de estarse manejando en las áreas de administración de los recursos humanos. Anteriormente, bueno, siempre había sido administración de recursos humanos, y de unos 10 años hacia acá empiezan a gestarse otras teorías, otras tendencias que hablan del factor humano, del talento humano y del capital humano. Ustedes a través del chat me gustaría que me dijeran qué es lo que entienden por cada uno de estos tres, o si quieren nada más uno, dos, no importa. Nada más sí me gustaría que viésemos cuál es la distinción, pues, entre hablar de los recursos humanos, hablar de cualquiera de estos tres términos, para ver si estamos hablando de lo mismo, o sea, si los podemos usar como sinónimos, o si el hablar de humano, talento humano y capital ya nos remite a otro nivel dentro de la administración de los recursos humanos. Entonces, quien quiera aportar su opinión, su comentario a través del chat, ya saben, de preferencia poniendo su nombre, puede ser con apellido, sin apellido, la sede o la unidad de donde nos están acompañando, la carrera que están estudiando y, bueno, obviamente su comentario. Entonces, si alguien de ustedes tiene bien de compartirnos su opinión, está el maestro Federico al tanto de las aportaciones que se hacen a través del chat. Así maestro es. Federico. Así es, doctor. Tenemos a Karen Capiz. ¿Sí? Nos dice que son importantes esos tres factores porque componen al ser humano, su identidad e integridad. Muy bien, Karen. Identidad y... Maestro, lo que dijo Karen. Identidad e integridad. Identidad e integridad. Perfecto. Me gustan los dos términos. De parte de Karen, ¿quién nos hace favor de aportar algo? Tenemos también a Diego Arellano, nos escribe desde el campus de Zacatecas. Él entiende por factor humano a las capacidades y habilidades de los empleados en el ámbito laboral. Por talento humano a las actividades de cada uno de ellos que los determinan. Muchas gracias, Diego. Tenemos a Andrea Vargas, desde Durango, buenas noches hasta allá. Ella estudia mercadotecnia estratégica. Ella entiende por factor humano como aquella cualidad que diferencia a cada persona en una organización. Tenemos a Samantha de Pantla. Ella estudia educación física, recreación y deporte. Nos dice que el factor humano son fenómenos son multidimensionales. Wow, excelente. Bueno, si ya no hay más, bueno, aquí apuntamos las aportaciones de Karen, de Diego, de Andrea y de Samantha. Muy bien. Sí, efectivamente, cuando nosotros nos referimos al factor humano, bueno, de hecho estos tres términos se complementan entre sí. O sea, al hablar de recursos humanos, que se trabajó con ese término durante demasiado tiempo desde el punto de vista de la teoría administrativa, como que ya no aportaba suficientes elementos para describir estas capacidades que están desarrollando, que hemos estado desarrollando los seres humanos conforme en esa transición, pues, al siglo XXI, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes mencionan me parece adecuado, me parece conveniente. Estamos hablando, pues, de lo que son las competencias profesionales y laborales que tenemos cada uno de nosotros. Cada individuo
desarrolla competencias, habilidades, capacidades muy particulares, muy personales, de tal manera que ahora no contratamos en las empresas únicamente personas, sino que contratamos individuos. Espero que me vayan tomando sentido esto que les estoy diciendo. No se contratan personas, cualquier persona puede ser pues alguien que no, a quien no se le reconoce esa parte individual, pues, ¿no? Esas competencias que acabo de mencionar. Entonces, estamos contratando individuos y cada individuo, obviamente que se le debe de tomar en consideración sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, sus aptitudes, etc. Ya en otras ocasiones hemos estado trabajando en el tema de las competencias, ¿verdad? Pero bueno, no obstante, sí es muy importante dejar en claro que cuando hablamos del factor humano, del talento humano y del capital humano, estamos nosotros justamente reconociendo todas esas habilidades, todas esas capacidades que cada uno de los miembros de la organización le van a aportar a esta en su día a día, ¿no? En cualquier área, en el área de producción, en el área administrativa, incluso la persona que está en la caseta de vigilancia, la persona que está en el área de intendencia, todos aportan una parte justamente de su talento a la organización. De tal suerte que en conjunto todos forman parte pues de un solo rompecabezas, ¿verdad? Yo en otras ocasiones también he usado la analogía del rompecabezas. Entonces, desde el punto de vista de la administración de los recursos humanos, cada uno de los miembros de la organización es una pieza de ese gran rompecabezas que es la institución, que es la organización, etc. Entonces, por eso mismo es que me parece sumamente importante esta transición de hablar de manera general de los recursos humanos, hablar ya del talento, de hablar del factor humano, de hablar del capital humano, ¿verdad? Como algo súper importante para poder desarrollar o poder alcanzar pues, los objetivos y las metas que tienen las organizaciones y las instituciones. Entonces, desde el punto de vista de la ética de los recursos humanos, obviamente que esta área, repito, la ética de los recursos humanos, va a trabajar las normas, la vigilancia y la transformación de las instituciones. ¿Por qué? Porque es a través de los valores y de los principios que se van primero a reconocer en cada individuo, en cada esta pieza de rompecabezas, y que por otro lado también va a tener la filosofía propia de la organización, cómo se va a ir generando esta transformación institucional o organizacional. Como ustedes sabrán, bueno, sobre todo quienes están estudiando las carreras asociadas con la administración, ustedes sabrán que todas las organizaciones y todas las instituciones tienen su propia, ¿verdad? Sus propios valores, su misión, su visión, etc. Entonces, para poder llegar o para poder trabajar hacia una visión en conjunto, hacia un conjunto de valores en conjunto, pues obviamente que debe haber un principio ético en cada uno de los puestos que se generan al interior de las organizaciones y obviamente en cada una de las cada uno de los seres humanos, cada uno de los miembros de la organización que ocupa esos puestos. Entonces no nada más es decir, oye, yo requiero 3 obreros más, ¿no? O requiero un gerente de compras, sino que dentro de ese perfil debemos de considerar también todas sus capacidades, su experiencia, su conocimiento, sus necesidades, sus intereses, etc. Aquí vemos en la imagen una persona obviamente está entrevistando a alguien, está en sus manos un currículum vitae. Entonces, en ese currículum vitae, pues está plasmado una buena parte de la vida profesional, de la vida personal del candidato, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar de qué manera
este prospecto, este candidato, de qué manera le va a ser útil a la organización, de qué manera va a aportar algo importante, algo interesante. No nada más es decir, bueno, sí cubre el perfil, porque tiene tal estudio, tiene tal experiencia en X empresa, sino ver todo lo demás. O sea, hay que identificar también de forma cualitativa cuáles son los elementos que están detrás, pues, de esa personalidad, o de esa persona más bien. ¿Cuál es la personalidad detrás de ese individuo, detrás de ese prospecto, ¿no? ¿Qué es lo que, como dije hace rato, le va a proporcionar, le va a aportar a la organización o a la institución, ¿sí? Cada uno de nosotros aportamos algo con base, pues, en todo esto que acabo de mencionar, conocimientos, experiencias y nuestra personalidad. Entonces, por eso mismo es tan importante hablar del capital humano. Cuando hablamos de capital, normalmente como que pensamos en el valor económico. No únicamente. El valor del capital humano sí es un valor, pero no de tipo económico, sino un valor de tipo social, ¿verdad? ¿Qué es lo que socialmente le puede aportar cada uno de los miembros a la organización? Es valioso cada uno, o más bien somos valiosos cada una de las personas o cada uno de los individuos que formamos parte de las instituciones y de las organizaciones. Dentro del área de recursos humanos, también bajo este esquema este nuevo esquema del factor humano, el capital humano, etcétera, tenemos que considerar algo muy importante. Estas nuevas tendencias también hablan del trato digno de las personas. Aquí hay bueno, ahí parece redundancia, pero fue a propósito. Yo quise resaltar el valor que está en mayúsculas, el valor de la dignidad. O sea, nosotros en cualquier organización, en cualquier institución donde estemos trabajando o donde vayamos a trabajar, o incluso en nuestra propia empresa, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen la idea de a futuro generar sus propias empresas, pero esas empresas, ya sean las actuales o las futuras, deben de manejarse también bajo el principio de la dignidad. La dignidad tanto interna como externa. ¿Cómo es eso? Bueno, la dignidad tanto en el trato de tus colaboradores, como el trato a las personas a quien vas a ofrecerle el producto o el servicio que vas a generar, ¿verdad? O sea, tu cliente, tus futuros clientes, tus clientes potenciales, también requieren ser tratados con dignidad. Por eso mismo es que hablo de una dignidad hacia el interior de la organización y una dignidad hacia el exterior de la organización, ¿verdad? Entonces, partiendo de la primera parte, la dignidad interior, es súper importante que nosotros, ya sea como miembros del área de recursos humanos o de cualquier otra gerencia, o sea, no nada más la gente de recursos humanos debe de tratar con dignidad a los colaboradores, sino también el gerente general, el director general, ¿no? O sea, todos desde el que está desde arriba de la organización hasta el último dentro del escalafón o del organigrama, tanto merecen ser tratados con dignidad, como deben de ofrecer un trato digno a sus compañeros. Y en la parte de la dignidad exterior, como les dije, pues también, o sea, el consumidor, incluso el proveedor, ¿no? También el proveedor que también va a tener un trato directo con nosotros. Todos deben de ser tratados con dignidad. Segunda participación en el chat, chicos, por favor, apúntenme su concepto personal de lo que es la dignidad. Y si tienen un comentario extra a lo que acabo de mencionar, ya saben, con toda confianza pueden hacer cualquier aportación. Entonces, en el chat, ¿en qué consiste el valor de la dignidad? ¿O de qué manera ustedes consideran que tiene que ser aplicado este valor? Incluso puedo preguntar, ¿ustedes creen que en México, por lo menos en México, las organizaciones tienen un trato digno hacia las personas
que se encuentran dentro y fuera de estas mismas. Adelante, chicos, me gustaría leer, más bien escuchar por medio de nuestro Federico sus aportaciones. El concepto de dignidad, el valor de la dignidad, la aplicación de la dignidad, y si consideran que en México las organizaciones tratan con dignidad a las personas, tanto adentro como afuera. Si hay alguna aportación nuestra, con toda confianza, adelante. Estamos esperando, doctor, a ver Okay. quiénes nos hacen sus aportaciones. Con gusto. Aquí tenemos a América Galindo desde Cancún. Nos comenta que la dignidad es el nivel de respeto que te dan y que te tienes hacia ti mismo. Ok, muy bien. Jesús Ábalos, desde Durango, estudia mercadotecnia estratégica, nos comenta que el valor de la dignidad consiste en el trato justo y respetuoso que se da a cualquier persona sin tener en cuenta su raza, sexo, religión o estatus económico. Perfecto, muy bien. Jimena León, desde Tula, dice que la dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona. Muy bien. Y la maestra Belén dice que la dignidad es igual al respeto a los derechos. Perfecto. Yo creo que con estas aportaciones tenemos para... ¿Le paso una más? Sí, adelante, adelante. Erika, desde Tepatitlán, dice que es un derecho universal que tenemos los seres humanos, que nadie debe pasar por encima de nadie, y en México se ha tratado de poner en marcha que las instituciones, y me parece cortada, que las instituciones lo propicien. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos las aportaciones de América, Jesús, Jimena, la maestra Belén y de Erika. Muchas gracias. Sí, tiene que ver con el trato justo y respetuoso, así tal y como lo mencionó Jesús, ¿sí? Y también con el respeto a los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un tema muy importante que es el del respeto y la aplicación de los derechos humanos, que pues desde fines de la Segunda Guerra Mundial se firmó, ¿verdad? Pero sin embargo, en muchos países, pues, recientemente, se tiene una década, 2 décadas que muchos países empezó apenas a trabajar con el tema del respeto a la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces sí es muy importante identificar o asociar el valor de la dignidad con el valor de la justicia, con el valor del respeto, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros, como miembros de una organización, o como les dije, si a futuro tenemos la posibilidad de tener nuestra propia empresa, partamos pues de que todos los miembros de la misma tienen que ser tratados con respeto, con dignidad, pues. También la parte de la gestión de los recursos humanos, hablamos sobre lo que es el mantenimiento del equilibrio en el clima organizacional. Cuando se habla del clima organizacional, se habla pues de las relaciones que se dan al interior de las organizaciones. Y esto tiene mucha relación con lo que es la comunicación organizacional. Sí, los chicos que están estudiando ciencias de la comunicación posiblemente conozcan este término de la comunicación organizacional, ¿verdad? Que son los sistemas, pues, con los cuales se genera el manejo de información hacia el interior de las organizaciones. Entonces, el tema del mantenimiento del clima organizacional va asociado justamente, por un lado,
con eso que acabo de mencionar, que es la comunicación, pero por otro lado también con las diferentes relaciones humanas que se dan hacia el interior de las organizaciones. Y estos dos elementos, estas dos piezas van ligadas nuevamente a lo que es el valor de la dignidad, ¿verdad? El intercambio de información, las relaciones deben de estar cimentadas sí o sí sobre el principio de dignidad, sobre el valor de la dignidad, el trato justo, el trato respetuoso que debemos de tener hacia nuestros compañeros, y bueno, ya sea a nuestros jefes o a nuestros subordinados, ¿no? Muchas veces también como que se tiene la idea de que nada más tenemos que ser respetuosos con los jefes, ¿no? También con los subordinados, ¿no? O sea, es muy importante que nosotros a los subordinados también los tratemos con ese mismo respeto, con esa misma justicia. Aquí viene esta pregunta también para ustedes, chicos. Perdón, doctor. Sí. Aquí nos pregunta Johnny Pérez desde Belice. Excelente. A ver, ¿qué nos pregunta Johnny? Nos dice, espero estén bien. Un saludo. Gracias a Dios estamos bien, Johnny. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que es justo que hay muchas profesiones que ganan más dinero que otras personas solo porque no tienen su título? Por ejemplo, un cocinero que aprende de su alrededor y sabe todo el trabajo, y llega un chef profesional con título y le dan el mando y gana más dinero que el cocinero, que trabaja aún más que el nuevo que llegó. Él pregunta sobre si hay justicia o no, o si es justo o no. Bueno, aquí el valor de la justicia es obviamente que sí está mal aplicado. En el caso de los comentarios que hace Johnny, obviamente que sí están mal aplicados, porque muchas ocasiones conocemos gente que tiene mucho más experiencia, mucho más conocimiento que una persona que estudia una carrera profesional. Quiero aquí dejar bien clarita esta línea delgadita. O sea, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Johnny, ¿vale? Yo, a lo largo de mi experiencia profesional, he conocido muchos técnicos, muchos ingenieros, licenciados, bueno, cualquier tipo de profesionistas, también personas que tienen mucho conocimiento sin ni siquiera tener estudios. Conozco gente que tiene unos cuantos grados de la primaria o de la secundaria y que tiene mucho conocimiento, que no tiene un título profesional, ni siquiera un título de alguna carrera técnica. Y sí, o sea, ahí digamos que debemos de sopesar en la balanza, ¿no? Porque desafortunadamente en la sociedad contemporánea, como la nuestra, hay muchas, todavía se maneja ese tipo de criterios, ¿no? O sea, que si no te contrato si no tienes las credenciales, ¿no? Los documentos que te avalen lo que dices que sabes, ¿no? De hecho, hay personas que terminan una carrera, hay personas que terminan una carrera y no se titulan. A lo mejor no tienen el dinero para comprar el título, para pagar el título. Entonces terminan la carrera, no se titulan y sucede lo mismo. O sea, sí estudiaron toda la carrera, pero si por no tener el título, por no tener la cédula profesional aquí en México, no sé, me dice cómo se maneja esto, pero en México, si no presentas tu título y tu cédula profesional, a lo mejor te contratan, digamos que optimista te contratan, pero tu salario tiende a ser menor que las personas que sí tienen el título y la cédula profesional, aunque tengan la misma carrera, o sea, tienen el mismo tiempo de estudios, y nomás por no tener los documentos que certifican que sí tienen las competencias para desempeñar ese puesto, pues sí hay un desequilibrio ahí en cuanto a los salarios. Pero como acabo de mencionar, también hay muchas personas que demuestran ser competentes. Y es que también depende de qué empresa o de qué área.
O sea, hay muchas empresas que incluso ni siquiera te piden los documentos, nada más con que demuestres el conocimiento, ya con eso estás contratado. Está cambiando ya un poco esta visión, Johnny. Afortunadamente ya hay muchas empresas que hay una frase de Bill Gates que habla sobre eso, ¿no? Que tienes, o sea, demostrando que eres bueno en algo, con eso es más que suficiente. Y sí, hay muchas empresas ya que hoy en día te dicen, a ver, yo necesito una persona que sepa hacer esto, esto y esto, ¿sí? O sea, no importa que no traigas tus documentos, o que no tengas un certificado. Demuéstrame que eres capaz de resolver este problema o este tipo de problemas y adelante estás contratado, ¿no? Entonces ahí también, por eso yo dije, bueno, hay que sopesar, hay que poner sobre la balanza, porque sí, desafortunadamente todavía hay organizaciones que buscan que las personas tengan un título, una cédula profesional, pero afortunadamente también hay organizaciones donde lo que están buscando es precisamente la captación de los talentos, ¿no? O sea, de hecho, eso precisamente hace rato lo mencionaba, ¿no? La idea del talento humano, esa nueva idea, ¿no? Que vengan las personas más talentosas, que vengan las personas más competentes y que me lo demuestren, y con eso es más que suficiente. Espero haber resuelto adecuadamente la pregunta de Johnny. Bueno, estaba con esta diapositiva, chicos. La pregunta es, bueno, tiene que ver justamente con el tema que estábamos hablando de dignidad. Dice, ¿los contratarías? Sí, no, porque bueno, yo creo que sí, tenemos de puntualizar que depende también, o sea, de qué puesto, pero en lo general, o sea, digo, la visión social que tenemos respecto a personas con estas dos condiciones que tenemos en las fotografías. ¿Los contratarían ustedes? Sí o no, y por qué. No sé si ya haya llegado alguna respuesta más. No, doctor, por ahora aquí nos comenta Lilian, nos comparte que ella cree que un papel no define mucho la sabiduría de las personas, como bien me acaba de comentar. Por aquí, Sirania Oramás, es de Ciudad del Carmen, ella estudia ingeniería de software y sistemas computacionales, Sí. nos comenta, todos deberíamos de reflexionar nuestra manera de pensar, ya que en ver las imágenes unos dirían no, pero lo importante de cada persona es su actitud, aptitud, las ganas que tengan para trabajar, ya que no todos tuvieron la posibilidad de estudiar, de tener lo económico, de tener padres que los apoyaran. Hay que dar la oportunidad de que cada persona siga creciendo como persona y como profesional. Sirania, ¿verdad? Sirania. Sí. Aquí Andrea Vargas, de Durango, sí lo contrataría. El conocimiento, las habilidades o las capacidades no se determinan por cómo se ve a la persona o cómo luzca. Una persona puede ser capaz de desarrollar muchas cosas sin importar su estado, condición, religión, sexo, etc. Excelente. Aquí Paola, de Tula, sí los contrataría. Su estado de salud no define su capacidad de hacer las cosas. Muy bien. Tenemos a Mónica Allende, de Tlanepantla. Sí, ya que una persona vale más por sus conocimientos, vocación y talento, más que por su apariencia y capacidades. De hecho, hay muchos ejemplos dentro de, por ejemplo, la música metal, ¿no? El heavy metal de Estados Unidos. Hay muchos ejemplos que hay ingenieros aeronáuticos que son músicos de heavy metal, ¿no? Y a lo mejor tú los ves y dices, no, yo no los contrataría, ¿no? Pero es gente de mucho talento, ¿no? Gente de mucha cultura, además, que, como dicen ustedes, estoy de acuerdo con ustedes, la apariencia física o el estado de salud no dice nada, ¿no? Respecto a las capacidades y competencias que pueda aportarte la persona, ¿verdad? Entonces, el mismo Stephen Hawking, ¿no? O sea, por la condición física que tenía, llegó a ser rechazado en muchas ocasiones,
sin embargo sabemos que es uno, o ha sido uno de los cerebros más inteligentes en la historia de la humanidad. Entonces, sí es importante y trascendente todo lo que están mencionando ustedes, chicos. Les quiero compartir un ejemplo. Yo conozco un joven que tiene unos 30 años. Él hace un año salió de la cárcel y fue contratado en un taller, en una empresa del área metalúrgica. Y bueno, le dieron la oportunidad, o sea, inmediatamente saliendo de la cárcel, pasó un mes, le dieron la oportunidad de trabajar en esta empresa, y es uno de los elementos, a casi un año de haber salido de la cárcel, es uno de los elementos más valiosos que tiene esa empresa, ¿verdad? Entonces, él mismo se dio la oportunidad de no sé, reintegrarse socialmente, ¿no? Integrarse socialmente y de demostrar que sí se puede dejar el pasado a un lado y forjar un nuevo mañana. Entonces, qué bueno que ustedes tienen esta visión, esta idea, ¿no? De sí contratar a las personas, no por su condición física, ni por sus preferencias, ni por su religión o su raza, sino porque demuestran ser en el campo de trabajo. Sí, Sí, de hecho, maestro. Dice Diana Peñalosa, desde Atlisco, dice que sí los contrataría, pero siempre y cuando en un campo laboral en específico, donde, por ejemplo, el señor que está en la silla de ruedas pueda desenvolverse sin complicaciones. Okay. Sí, que no corras algún riesgo, ¿verdad? O sea, obviamente no lo pondríamos al señor en una posición que genere algún tipo de riesgo. Pero sí, hay muchos trabajos donde se pueden desempeñar personas con algún tipo de discapacidad. Yo conozco un abogado que fue mi alumno de maestría. Él es invidente y es abogado y está estudiando la maestría. Y entonces él no se acompleja, o sea, él tiene mucha elocuencia al momento de participar, etcétera. Entonces, muchas ocasiones los que queremos ver los discapacitados somos nosotros, ¿no? Y ellos, sí mismos, al contrario, se ven con mucha fortaleza y muchas ganas de salir adelante. Muchas gracias. Sí, maestro. Aquí la maestra Belén Mota, sí. Ella tiene una aportación, dice que sí los contrataría, pero depende de qué necesito para saber si están en posibilidades sin que los ponga en riesgo, como acaba de mencionar usted, y con que interactúen. Dice que ella recuerda a una empresa de frituras muy reconocida que les marca puntualmente, que les marca puntualmente los tatuajes, no porque así se los exigen las normas de inocuidad por alimentos. Y dice que hay empresas incluyentes que justamente contratan a personas discapacitadas para el área de calidad y son personas invidentes. Y quiere saber si lo correcto es decir discapacidad, porque a ella la corrigieron en un congreso que no son capacidades diferentes. Yo sí me voy más del lado de lo que son, bueno, lo que pasa es que capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Es como también, yo en lo personal, cuando dicen, los niños especiales, para mí todos los niños son especiales, todos los niños del mundo son especiales. Entonces, ese término de persona especial o de discapacidad, perdón, de capacidades diferentes, sí está en duda. Yo conozco personas maestras de centros de apoyo que sí utilizan el término de discapacidad. ¿Por qué? Porque, o sea, una persona que es discapacitada no significa que está incapacitada para hacer algo, sino que la discapacidad está enfocada o focalizada, pues, en una situación especial. Obviamente una persona que es invidente es discapacitada para poder observar. Una persona que tiene discapacidad motriz, obviamente que está enfocado su discapacidad a esa situación.
Pero sí, o sea, sí, técnicamente sí es correcto, es eso, nomás que como que se ha estigmatizado, no hay que decir discapacitado. Bueno, lo que es que la discapacidad está asociada a una condición en particular, no en lo general. No significa que no puedan hacer otro tipo de actividades. Mi papá, me acuerdo que una ocasión nos platicó, mi papá es del estado de Zacatecas, por ahí Jesús, Diego, ¿no? Que es de Zacatecas. Mi papá nos comentaba que hace muchos años en una radiodifusora había una persona con una voz muy varonil, muy bonita. Y esta persona parece que tenía los brazos muy cortos, o sea, no se le desarrollaron bien los brazos, pero era uno de los locutores, estamos hablando de hace 50 años, algo así, con una voz muy varonil, muy atractiva, ¿no? Entonces, por eso mismo es que digo, no necesariamente al hablar de una discapacidad significa que la persona esté incapacitada para hacer algo. Sí, desarrolla algún otro tipo de talento, algún otro tipo de habilidad. Bien, vamos a continuar este subtema, que es la ética asociada a la gestión y consumo de los recursos materiales y financieros. Ya hemos hablado en otras ocasiones también de este tema, y cuando hablamos del tema del soborno, si se acuerdan, bueno, pues aquí se vuelve a tocar. La administración dentro del área financiera, pues obviamente que tiene la finalidad de gestionar, administrar los recursos de las empresas de la manera más adecuada, obviamente para poder alcanzar los objetivos y los de las empresas. Para esto tenemos otro valor muy importante, que es el de integridad. Cuando hablamos de integridad nos referimos a la condición personal que tienen las personas para demostrar sus propios valores. Ya en otras ocasiones les he mencionado que cuando hablamos de la ética profesional nos referimos a los principios y valores que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la integridad ya es la puesta en práctica de esos principios y de esos valores personales. Cada persona es íntegra de acuerdo a los valores personales con los cuales he trabajado durante toda su vida. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, la persona que se encarga de gestionar los recursos dentro de una organización trabaja bajo el principio de honestidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo, el principio de honestidad o del valor de la honestidad está impregnado el valor, pues, de la integridad, ¿sí? Una persona es íntegra mientras que demuestre esos valores y esos principios con los cuales se ha desarrollado incluso desde muy pequeño, ¿verdad? En muchas familias se inculca una serie de valores sin pensarlo o sin quererlo. Hay familias que tienen sus propios códigos de ética, ¿verdad? O sea, son códigos que no están plasmados ahí en un muro, que no están colocados en un cuadro, pero que, sin embargo, de manera transgeneracional, desde los abuelos, los papás, los hijos, los nietos, etcétera, saben cuáles son esos principios, esos valores con los cuales se va a trabajar. Entonces, la integridad asociada a la ética financiera, a la administración de recursos y la ética profesional, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando llegamos a ser profesionistas, nosotros ponemos en práctica esos principios y esos valores que fueron, voy a utilizar este recurso lingüístico, que fueron tatuados en nuestra personalidad desde que fuimos pequeños, ¿verdad? Nuestro papá, nuestra mamá nos decían, no agarres lo que no es tuyo, o no pidas, si vamos de visita, no vayas a pedir, o si te prestan algo, devuélvelo inmediatamente. Si te prestan dinero, en la primera oportunidad, devuélvelo. Entonces, la integridad tiene que ver, pues, con ese criterio que se va configurando desde que somos pequeños, pero que, bueno, llegar a ser profesionistas y al ya tener una responsabilidad laboral, nosotros la practicamos. Cuando hablamos
También el manejo de los recursos materiales, pues nos referimos a todo esto, ¿verdad? O sea, no únicamente, obviamente que sí es el manejo de recursos financieros, como en esta diapositiva, pero también tenemos otros recursos que son los materiales, maquinarias, equipos, dispositivos, herramientas, la infraestructura, ¿verdad? En la primera imagen vemos unos trailers, pues obviamente también los vehículos que son propios de las empresas. Entonces, todos los recursos materiales también tenemos que respetar, tenemos obviamente que no caigamos en la tentación pues de disponer de ellos para un beneficio personal. Siempre que se haga disposición de algún recurso de este tipo, debe ser sí o sí para beneficio de la organización, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener o trabajar bajo ese criterio de que los recursos financieros, materiales, incluso los recursos humanos, no deben de estar a disposición de particular, sino de toda la organización en conjunto, ¿verdad? Por ahí me faltó, no sé, tipo de oficina, de papelería, etcétera, ¿no? Porque pues, muchas ocasiones pues, se presta también a eso, ¿no? Que, pues está la impresora, ponemos a imprimir cosas que no tienen que ver con el trabajo, o disponer de la papelería, del equipo de papelería, para poder destinarlo hacia otra cosa de manera personal que no tiene que ver con la cuestión del trabajo, la cuestión de la organización. Entonces, muy importante que nosotros, en cualquier ámbito laboral donde nosotros trabajemos, cuidemos esta parte, ¿verdad? Aquí, bueno, pues están las imágenes más bien ligadas hacia el ámbito empresarial, pero bueno, empresarial en el sentido de la industria, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, también en lo que es el ámbito educativo hay gente que está estudiando educación, ¿verdad? Entonces también en el ámbito educativo también se presta a realizar este tipo de prácticas no muy bien enfocadas en nuestro día a día laboral. Entonces, para ir cerrando este tema, pues obviamente que si nosotros respetamos todos los recursos financieros, humanos, materiales, tendremos o estaremos trabajando estos principios, estos valores que son la integridad, la honradez y la lealtad. Y si nosotros nos manejamos con integridad, honradez y lealtad, generaremos en nuestra persona este valor que está al final de la flecha, que es el de confianza, ¿sí? Para que nosotros, nuestros jefes inmediatos, nuestros compañeros, sientan confianza hacia nosotros, obviamente como miembros de un equipo de trabajo, debemos, repito, trabajar los principios de integridad, que ya lo comenté, el principio de honradez, que también es otro de esos valores que les dije que desde pequeños se nos inculca por lo general a todos los seres humanos, y el valor de la lealtad, que ya he trabajado también en estas clases magistrales en otras ocasiones, y que bueno, lo quiero repetir de manera muy breve. La lealtad es que nosotros nos sintamos parte de la organización a la cual pertenecemos, ¿verdad? O sea, si nosotros respetamos los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos humanos, estaremos también trabajando el principio de la lealtad, el sentirnos parte. O sea, que nosotros, si vemos una mala práctica en nuestro día a día laboral, pues lo puntualicemos, ¿no? O sea, en el área correspondiente, si hay algún compañero que está haciendo un mal manejo de los recursos, por ejemplo, a colación del tema de hoy, pues eso es parte también de la lealtad, ¿verdad? Y eso nos genera, repito, confianza, que es uno de los valores más importantes
dentro de la ética profesional. El segundo tema del día de hoy es el de la ética y su relación con el contexto actual. Para esto, bueno, cuando hablamos de contexto actual, estamos hablando de lo que es la globalización. Vivimos hoy en día en una sociedad globalizada, en una sociedad que está conectada 24/7 a través de Internet, a través de los dispositivos electrónicos, a través del intercambio de ideas permanente, a través del comercio electrónico, no sé, o sea, vivimos en un contexto mucho muy diferente. Estamos hablando del año 2021, cuyo contexto global es completamente distinto a lo que se vivió hace 20, 30 o más años, ¿verdad? O sea, en lo que es el siglo XXI, la sociedad en general se ha revolucionado demasiado, de tal manera que sí es muy importante ver de qué forma nosotros también podemos ubicar o situar los conceptos ligados con la ética dentro de esta sociedad globalizada. Bueno, cuando hablamos de globalización, de entrada, aquí manejo una tripleta de valores que a mí en lo personal me parecen súper importantes para poder identificar cuáles, desde el punto de vista de la ética, cuáles son los principales elementos que conforman la globalización o que se supone deben de configurar a la globalización, que es el principio, el valor de la diversidad, el de tolerancia y el de respeto. Los quise poner a los tres puntos porque desde mi punto de vista no podemos nosotros prescindir de ninguno de los tres. O sea, los tres sí o sí deben de ir de la mano, como un paquetito de valores. ¿Se acuerdan también de mi analogía esta de los legos? Diversidad, tolerancia y respeto son tres leguitos que siempre van de la mano cuando nosotros asociamos la ética con la globalización. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la sociedad globalizada, tenemos que pensar en las diferentes creencias, costumbres, tradiciones, culturas, religiones, gastronomías, vestimentas, artes, etc. O sea, todo, cuando nosotros escuchamos la palabra cultura, como que en automático nada más pensamos en las artes, ¿verdad? O en las tradiciones. Pero, sin embargo, el término de cultura, sociológicamente hablando y antropológicamente hablando, cultura es todo lo que generan los seres humanos para la satisfacción de sus necesidades. Por eso mencioné gastronomía, vestimenta, pues, la política, la economía, el trabajo, los deportes, todo lo que ha sido diseñado, la tecnología, obviamente, la ciencia, todo lo que ha sido diseñado por los seres humanos para su satisfacción es cultura. Entonces, no únicamente nos quedemos con cultura, con la parte de las tradiciones, la parte de las artes. Es mucho más amplio. Y en el mundo globalizado, obviamente que es aún más amplio hablar de cultura. Para eso es muy importante identificar cómo la práctica profesional tiene una relación muy estrecha con el mundo actual, con el mundo globalizado. Por eso quiero leer esta cita, el texto de Arpini de 2004. Dice: la ética intercultural es una reflexión sobre los valores y normas de la diversidad de marcos culturales de los participantes en un diálogo, para comprenderse y respetarse los unos a los otros. Este término de diálogo, esta palabra de diálogo, es en sentido figurado. O sea, el hablar de diálogo en el mundo globalizado significa que yo voy a aceptar que hay personas que son diferentes a mí, que yo acepto también que puedo convivir con esas personas que son diferentes a mí, ¿verdad? Esa es la idea del diálogo en el mundo globalizado. Y desde el punto de vista de la práctica profesional, pues mucho más. Hoy en día los profesionistas tenemos la posibilidad de intercambiar puntos de vista, incluso trabajar con
empresas que están a miles de kilómetros de distancia de donde yo vivo, ¿verdad? Independientemente de la pandemia, independientemente del confinamiento. Yo sé que en este momento el home office lo estamos haciendo, no sé, el 80% de la población en el mundo. Pero antes de la pandemia, ya muchas empresas empezaban a contratar gente que incluso estaba fuera de sus fronteras, ¿verdad? De sus fronteras nacionales. El caso más sabido pues es el de Google, o los casos más sabidos, Google, Apple, Microsoft, donde tienen personas trabajando en China, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Francia, en Alemania. Entonces es muy importante ver cómo se ha reestructurado el trabajo dentro del mundo global. Para llevar a cabo la intercomunicación es necesario que haya reglas específicas para la construcción de espacios comunes, donde se logre comprender los sentidos y significados de las diversas lenguas y culturas de la manera más recíproca posible. Estos espacios comunes obviamente son espacios virtuales, ¿verdad? O sea, son cada vez más las plataformas virtuales donde nosotros podemos interactuar con personas, es hacer negocios, por ejemplo, con personas que incluso no hablan nuestro propio idioma. En esta plataforma de Alibaba, que es de origen chino, nosotros podemos comercializar cualquier producto chino tecleando en el chat en español, y la persona que está del otro lado, allá en China, nos lee en su lengua local, y ellos nos teclean en chino y nosotros podemos leer ya sea en inglés o en español. Artificial es uno de los temas mucho más ricos, mucho más, o más bien que enriquecen la parte de la cultura a través de las plataformas virtuales, que a mí en lo personal es algo que me fascina demasiado. Ya se los he dicho en otras ocasiones, que a mí el tema de la tecnología y de la ciencia me apasiona bastante. Bueno, estimados estudiantes, estimados docentes, con esto terminamos los temas del día de hoy. Si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, con toda confianza, aún tenemos algunos minutos para saludarles, para contestarles. Maestro Federico, si hay algún comentario, adelante. Gracias, doctor. Estamos a la espera de que los alumnos quieran comentarnos y decirnos sus preguntas. Gracias. Gracias. Espero que les hayan gustado los dos temas que se discutieron el día de hoy. A mí todos los temas de este curso me encantan. Esta materia de mi personal me fascina. Es una materia que he impartido durante muchas ocasiones y que me apasiona, como ustedes se han dado cuenta a lo largo de estas 4 clases magistrales. Y también me encanta bastante escuchar sus comentarios, interactuar con ustedes, y sobre todo que veo que son jóvenes muy entusiastas, muy inteligentes, y que el maestro Federico y un servidor les agradecemos que los miércoles se conecten aquí con nosotros. Así es, doctor, son temas muy interesantes y creo que muchos de nuestros alumnos pues se familiarizan con ellos, porque sé que varios trabajan, varios lo han externado, lo han trabajado, y a veces se han topado con estos temas de forma positiva y lamentablemente de manera negativa también, ¿no? Sí, Entonces, sí es muy interesante. No aparece ningún tipo de preguntas. Bueno, entonces vamos al cierre de la sesión. Adelante, maestro. Ok, pues muchas gracias, doctor José Antonio. Les recordamos, queridos alumnos, que la siguiente sesión magistral es el miércoles 14 a las 7:30 hora centro. Les recordamos nuestras redes sociales en LinkedIn, la de un servidor, maestro Federico Gómez, y del doctor José Antonio, tanto en LinkedIn como en YouTube, donde lo pueden contactar y seguir.
Tenemos una pregunta. Sí, doctor, tenemos una pregunta de Sofía Corrales del campus Pachuca. Ella estudia mercadotecnia. Dice, ¿usted cree que al paso de los tiempos la ética se ha ido adaptando? Es decir, antes no se hubieran contratado a gente con tatuajes. ¿Nos hemos ido adaptando? Sí, definitivamente la ética profesional, bueno, la ética en general, los valores han ido adaptando a las necesidades sociales. Sí, ahorita que mencionas el tema de las personas con tatuajes, sí, efectivamente, había habido durante mucho tiempo discriminación en todos los ámbitos de trabajo hacia personas, por ejemplo, con tatuajes, con piercing, ¿no? Yo soy originario, bueno, más bien trabajo desde hace 20 años aquí en el estado de Nuevo León. Soy originario del estado de México, pero aquí en Nuevo León he conocido personas con tatuajes, con piercing, son personas súper interesantes, compañeros incluso docentes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estuve trabajando un tiempo en la Facultad de Artes Visuales y compañeras con cabello verde, cabello rosa, compañeros con tatuajes, con piercing, y que son personas súper cultas, súper agradables, súper inteligentes. Y en esa experiencia que tuve allí en la Autónoma de Nuevo León, aprendí a eso, valorar a las personas por lo que tienen dentro. Estamos hablando ya de hace algunos añitos. Y sí, o sea, el respeto se lo gana a la persona a través de sus acciones, no a través de su apariencia física, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la sociedad, afortunadamente, en nuestro país se ha ido adaptando a las condiciones globales, ¿no? Porque, vinculado con este último tema que discutimos, el tema de la globalización también nos lleva a esto, ¿no? Que nosotros podemos convivir con personas de diferentes razas, de diferentes religiones, de diferentes costumbres, tradiciones, idiomas, creencias, políticas, etcétera, ¿no? Y que aquí el único obstáculo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos como que nos cerramos en muchas ocasiones a querer convivir o conocer personas con otras condiciones diferentes a las nuestras. Como que durante mucho tiempo fuimos una sociedad cerrada, en la cual nada más podíamos convivir con los iguales a nosotros, ¿no? Así como que era el nosotros y los otros, ¿no? Y un tema antropológico muy interesante, sí, que da para la discusión, pero bueno, ahorita ya se nos acabó el tiempo. Pero desde el punto de vista de la antropología, la sociedad en Latinoamérica en general, como que distinguimos eso. Nosotros, o sea, los que nos parecemos, así como los niños, ¿no? Como que era una sociedad cerrada como los niños, no nos parecemos, y los otros eran los diferentes a nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día ya con la globalización podemos romper ese tipo de estigmas, ese tipo de malas prácticas, desde un punto de vista de una mala práctica social, porque nos estábamos perdiendo de conocer otras costumbres, otras tradiciones, otras personas, otros pueblos, otros idiomas, ¿no? A mí me encantan mucho las aplicaciones para los dispositivos móviles de aprender idiomas, ¿no? Babel, Busuu, Duolingo, todas estas aplicaciones me parecen muy interesantes porque no nada más es el aprender el idioma, sino también aprender cosas de su cultura, de sus tradiciones, ¿no? Porque vienen ahí algunos textos, algunas frases, algunos diálogos y vas conociendo lo que se acostumbran en otros sitios. Pero sí, Sofía, muchas gracias por tu pregunta, pero sí creo que la ética en general se ha ido adaptando, de hecho, se tiene forzosamente que adaptar a las condiciones de la sociedad actual. Muchas gracias. ¿Algo más, maestro? Por ahora no. Les recordaremos que les enviaremos un link para la encuesta y que esta sesión queda grabada, ¿sí? Ya sus docentes se las compartirán en el blog o en el foro en cada uno de sus cursos. Muy bien.
Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión, el día 14 de abril, a las 19:30, hora del centro. Hasta luego. Les agradecemos su asistencia. Hasta luego.